Hola a todos, hermosos y hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo entrevista. Vamos a hablar con Javier Couñago. Javier. Pam, pam. Vamos a hablar con Javier de comodorespain.com. ¿Punto com? ¿Es punto com? Es punto com. Es punto com. Es punto com. Es punto com o punto es, no me acuerdo ya. Punto es. Vamos a hablar con Javier de comodorespain.es, un auténtico sabio de todo lo relacionado con Commodore, con la marca, con los sistemas, que lleva ya 6 años, felicidades por esos 6 años que acabas de hacer, contándonos en su web y en sus redes sociales todo lo relacionado con este sistema. Ha escrito un libro, Recuerdos de Commodore. Ha desarrollado varios juegos para este sistema. Vamos a hablar con él y que nos cuente pues un montón de cosas interesantes. ¡Al lío! Las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y por estar aquí y nada, gracias por todo lo que estáis haciendo desde la comunidad de Commodore. A ti, Alejandro, por invitarme y por darme esta oportunidad también de salir en directo, que creo que no he salido todavía en ningún lado, y bueno, contaros un poquito lo que pueda o lo que buenamente sepa. Muy bien, pues tenemos a Javier Couñago de Commodore Spain, que está haciendo, bueno, pues un montón de cosas neo-retros, como están empezando a llamar a todo esto, que ya os conté en un vídeo algunas de las cosas que ha hecho, pero ahora vamos a profundizar un poco más en por qué está pasando todo esto, por qué los retro está volviendo y por qué esta gente está perdiendo tanto tiempo en hacernos disfrutar tanto. A ver, primera pregunta. Bueno, ¿por qué Commodore y no MSX o Spectrum o cualquier otro sistema? Pues, hombre, yo creo que en principio sea como la mayoría de muchos de nosotros, ¿no? Que es lo que recibió en casa o lo que tuvo en casa y a raíz de eso es lo que más me ha marcado en ese sentido. En su época habían, pues eso, estaba lo que dices, el Commodore, el Spectrum, el MSX, pero bueno, en mi casa tuve la suerte de que un día mi padre apareció por allí bajo el brazo con ese ordenador, que vino un día del trabajo, que se lo ofreció un compañero del trabajo, lo llevó a casa y de la noche al día, pues voy a ver qué es esto. Y empezar a toquetearlo, a enseñarse un poquito, a jugar con compañía de mis hermanos. Y bueno, yo creo que esa espinita que a uno se le clava de pequeño con su primer ordenador, por decirlo así, o su primera toma de contacto con la informática, en este caso, aunque sea jugando, creo que es lo que te marca. Y luego a partir de ahí, pues él ha ido evolucionando, si te ha quedado ahí, lo has recordado, has querido recuperarlo y bueno, una cosa lleva a la otra y al final, mira, ¿dónde ha acabado? ¿Cuándo retomaste el tema de Commodore? Pues yo lo he tenido aquí siempre, de hecho. El único que hace años, cuando todo el mundo, pues lógicamente nos apartamos un poquito del tema fuimos actualizándonos con los PCs y demás, yo seguía teniendo mis cintas de Commodore y las tenía, pues eso, las tenía guardadas en un cajón, incluso en su día llegué, pues el ordenador lo tenía también ahí apartado. Pero eso que, de buena mente, pues un día te viene a la cabeza, los sacas, intentas recuperarlo, intentas ponerlos y ves que en la mitadcita no te han funcionado, que no te va, y empiezas pues con el tema de internet a buscar un poco de información. Y bueno, a raíz de ahí, de intentar recuperar ese tema y de la información de buscarla, pues me volví a enganchar un poquito al Commodore, al tema de Commodore. Y luego ya salió pues el tema de reengancharse, pues que lo llamamos hoy en día retro y todas estas cosas. Sí, yo creo que todos hemos pasado por los mismos pasos de usarlo en la época, olvidarlo durante un montón de años y cuando ya nos hacemos viejunos, recuperar todo aquello que nos hacía felices de pequeños. Pero bueno,
No, tampoco es, pero abandonarlo en el sentido de no estar pendiente de él, pero de vez en cuando sí que alguna vez lo sacas, lo has puesto, pero no dedicarle más tiempo de que un simplemente abrirlo, verlo y cerrarlo. Pero bueno, al final yo creo que por ahí pasamos, que es lo que dices, recuperarlo y aunque lo hayas tenido ahí, no le hemos hecho tanto caso últimamente y después a decir, vamos a darle una segunda oportunidad, vamos a recuperar y ya, no, adelante, a salir para adelante. Bueno, en tu web, commodore.spain.com, tienes una sección de historia de Commodore y, bueno, cuentas prácticamente toda la historia, anécdotas, noticias. ¿Cuál es el hecho así histórico que podrías tú destacar de la historia de este ordenador? Es que hay muchos. Commodore fue, ahora ya no existe como tal, pero fue una compañía que realmente dejó muchos hechos históricos dentro de la informática. Dentro de la propia compañía, hechos como que el fundador dejara la compañía fue uno de los que marcó, o como la llegada, por ejemplo, del Commodore Amiga, ¿no? A través de una serie de relaciones, es una historia larga, bueno, pero que en todo lo que fue el lanzamiento del nuevo equipo. Entonces eso también marcó una nueva, digamos, un punto de inflexión. Pero bueno, dentro de esos puntos de inflexión históricos, aparte de la compañía, han habido montones de historias de conseguir unos objetivos y unos logros de Commodore, pues desde que el Commodore 64, digamos uno de los más conocidos junto con el Amiga, lograr ser uno de los ordenadores más vendidos del mundo, que incluso publicarse en el libro récord de los Guinness como el ordenador más vendido en el mundo en ese momento, ¿no? En aquella época. Casi hay una estimación entre unos 14, 17 millones, hay unas variaciones, pero bueno, es una barbaridad lo que se vendió. Luego, pues, no sé, tengo por aquí, porque yo te digo, con las fechas soy muy malo, lo reconozco, soy muy malo con las fechas, pero, por ejemplo, el Commodore VIC 20 fue el primero también en vender 1000 unidades, o sea que realmente lleva muchos hitos históricos. Luego, por ejemplo, fue el primero en sacar un ordenador portátil, que de hecho ya había en portátiles que se llamaban, que es el X64, pero este llevaba pantalla color, o sea, son pequeñas anécdotas, pero que al final suman dentro de la historia de la informática, y en este caso pertenecían a Commodore, y al final yo creo que es difícil quedarse con una, pero es que son muchísimas las que podemos estar repasando, repitiendo. Y bueno, y al fin y al cabo yo lo que intento por la web es recuperar esas historias o esas pinceladas del pasado para acercarlas a la gente que no lo conozca a través de la web o a través de vídeos o lo que sea, para que, bueno, se sepa lo que hubo en ese pasado que realmente fue muy importante para llegar a lo que hoy en día tenemos. Básicamente es lo que intento hacer, ¿no? Sí, es como que en aquella época cualquier avance, por pequeño que sea, era un avance bestial y se avanzaba tantísimo en cada nuevo modelo, en cada nuevo dispositivo, que como que ahora no le damos importancia porque ya lo tenemos todo hecho prácticamente. Sí, ha evolucionado mucho, pero era un momento que todo se podía crecer. Hoy en día crecemos en capacidades, crecemos en megas, en memorias, pero en aquel momento también se crecía mucho en inventiva. O sea, más que cuando no nos cabe ampliar memorias o ampliar capacidades, en aquel momento se buscaba más de ampliar cómo mejorar lo que tenemos sin tener más capacidad. Sí. Y se llega a hacer virguerías. No solamente la propia marca, en este caso Commodore, a lo mejor habían distribuidores o empresas que se dedicaban, yo qué sé, por ejemplo, lo que comentamos antes, o lo vimos, claro, tú y yo, el tema del libro, de las zapatillas que llevan un podómetro incluido, ¿no? Que para contar. O, por ejemplo, como alguien desarrolla una electrónica, porque no es una tecnología muy básica, pero la electrónica, para conectarla al Commodore y con un programa de BASIC hacer que ese enchufe se apague una cafetera, programándola. O sea, son tonterías, pero que realmente hacen que la gente inventara cosas para aplicarlas ahí. Y que, bueno, esa evolución al final, los ordenadores han evolucionado, han ido avanzando más y esa tecnología, que en este caso Commodore, el primer ordenador que realmente tuvo más presencia fue el Commodore PET, el que realmente marcó un punto de inflexión dentro de la informática, dentro digamos, de los Commodores domésticos, el Commodore PET, fue este. Y a partir de ahí ha ido evolucionando. Y no se ha dejado evolucionar hasta llegar hoy en día y ahí, por eso, antes lo que era un ordenador, un PET de estos gigantes, lo tenemos 40 veces, 40 no, muchísimas veces más de capacidad en cualquier teléfono móvil, ¿no? Sí. Bueno, un poquito por explicar, ¿no? Por entenderlo.
Pues eso, toda la web está recopilando toda la historia y te ha dado hasta para hacer un libro. Cuéntame un poco cómo es ese libro. Pues sí, la verdad es que detrás de todo el trabajo que he ido publicando en la web y demás, se me presentó la oportunidad de, ¿por qué no?, intentar recopilarlo todo. Primero lo hice con una intención propia, pero al ver que se podía quedar algo bastante bien estructurado y demás, di un paso más y pude pues eso, contactar con la editorial y lanzar el libro de Recuerdos de Commodore, que al final también es bueno, pues un poquito más para aportar, para que la gente llegue el libro a más público de lo que pueda llegar a lo mejor dentro de las redes, ¿no? Que se conozca de alguna forma más el tema de la marca de Commodore y lo que fue en aquella época. Y es un poquito recuperar toda esa información que yo he ido publicando, de anécdotas, curiosidades, datos históricos, pero es de una forma muy amena. No se trata de un libro de lectura propiamente dicho, de coger el libro y tú empiezas a leer y es una novela, ¿no? No lleva ese Más contenido. de consulta. Es exacto, es un libro más de abro una ficha, por así decirlo, un capítulo, y ahí pues a lo mejor comentamos curiosidades, pues eso, los dispositivos que se hacían en aquella época, los joysticks que existían, o pequeño recopilatorio de las revistas o las publicaciones que se emitían, pues que al fin y al cabo se da un poco de poner en algo en papel, en algo físico, que a veces lo digital, lo metemos en digital, y cuando te viene algo se puede perder, pasa algo, se pierde, por lo menos que de alguna forma, pues la idea es que quedara algo plasmado en algo físico y que el día de mañana pues podía servir de consulta, ¿por qué no? Y bueno, ahí ha quedado y creo que bueno, la acogida ha sido buena y pues bueno, ahí está. La verdad que estoy contento y espero que el libro no sea el último, no por mi parte, o sí, no lo sé, ¿vale? Pero que haya más gente también y así lo espero, que haya más gente que haga también otros libros hablando de Commodore, sobre todo en español, porque hay muchas ediciones y mucha información, que es lo que, también una de las cosas por lo que dice la web, es porque cuando vas a buscar información, la mayoría de información, lógicamente, por ser como una marca americana y en medio mundo venderse, la mayoría era en inglés, la información. Entonces, a la hora de buscar información estaba muy repartida, muy confusa, había que investigar mucho y yo intenté pues un poquito meterlo en español y es en la web y luego de ahí el tema del libro, que es uno de los, yo diría, el primer libro español sobre Commodore. Y espero que haya más, o sea, que un poquito por ahí va la cosa. ¿Y dónde se puede encontrar el libro? Pues sin ir más lejos, empezando por Amazon, lo tenéis disponible, lo buscáis ahí en Amazon, Recuerdos de Commodore, o si no en la propia editorial, en Dolmen, en la editorial Dolmen, que es la misma que ha publicado los libros del mundo del Spectrum o los libros de PSX, etcétera, que tienen una sección dedicada a este mundo retro. Y bueno, ahí también lo podéis encontrar, o sea que seguro que si busquéis un poquito, está, o cualquier tienda de estas online, porque en su día se lanzó y salió en el FNAC, en el Corte Inglés, etcétera, pero bueno, eso ya son dejaremos los que los enlaces. distribuyen por ahí, etcétera, etcétera. Dejaremos los enlaces también en la descripción y todo eso. Muy bien. Vale, tu trabajo, bueno, pues ha aparecido en muchos medios y has salido en televisión incluso. Es como que... Televisión, déjate. ¿No vi yo algo en televisión tuyo? Salió un juego mío en la televisión de Canal Sur de... Sí, hablaron de eso. Hablaron del juego. Sí, sí. Hablaron del juego de Tranker Jaén. Sí, bueno, sí. todo eso hace muy poco, todo eso era impensable. Ahora, con la moda de los retro, todo esto se está saliendo más en medios. ¿Tú crees que todo esto ayuda o es más bien postureo por ganar seguidores? Bueno, habrá de todo, supongo que habrá de todo, pero yo creo que en mi caso no, ¿vale? El tema del retro es algo que está presente, pero no creo que sea una moda. Yo creo que es algo que está muy presente primero por la generación que nosotros representamos, que para nosotros el retro es los ordenadores de 8 bits o los ordenadores, la siguiente generación, ¿no? Como la Amiga, etcétera. Pero nuestra generación tiene unos hijos y ellos cuando llegan a cierta edad también consideran ciertos equipos retro, ¿vale? Entonces para ellos serán sus retro por la PlayStation 4 o lo que sea. Y yo imagino que el retro
Nosotros lo hemos empezado porque ha sido nuestra generación la primera que tuvo contacto con la informática. Y Ya te para lo nosotros imagino. fue esa primera generación de informática la que hoy en día recuperamos del pasado y es Redco, pero ese Redco va a continuar. Lógicamente, se le hará más caso o menos caso con la evolución de los que estemos, los que no estemos, pero yo creo que va a estar. Además, son conceptos diferentes. El Redgo con puro, pues los videojuegos estos que tenemos nosotros, consideramos para nosotros más puros, pero porque eran más simples tal vez. Entonces esa forma de jugar difiere mucho de lo que hoy en día tenemos. Ujú. La forma de jugar. De hecho, muchos de los juegos hoy en día que están haciendo buscan esa estética de simplicidad, de la estética de simplicidad y de jugabilidad, para hacerlo más adictivo, tal vez. Ujú. Porque a veces lo más simple conseguía hacerlo más, no sé, más atractivo, ¿no? Más atractivo, sí. Más, más, Pero, hacía que hubiese más pique, que te... Claro. y Que, ahora existe el pique online, pero entonces existía el pique vecinal, o sea, era sí, sí, diferente. sí, sí, sí. Pero bueno, al final no es solo en jugar, es también la informática de aquel entonces, los desarrollos de entonces. Y yo creo que esa memoria, igual que pues para cosas de la historia se recuperan, hoy en día recuperamos también parte de esa historia, que es informática. Y no creo que sea una moda, creo que es algo que va a estar aquí, que va a quedarse y va a quedarse para siempre. Por lo menos es la opinión que tengo. Mm. Lo que sí que es verdad que a lo mejor con el paso de los años se le hará menos caso a los ordenadores de 8 bits y se hará más caso a otro tipo de ordenadores o las consolas o lo que sea. Irá evolucionando conforme evoluciona la generación, simplemente. Sí, Pero estará y no se perderá. Eso ya te lo digo yo. esto viene un poco en relación a una pregunta que a todo el mundo que entrevisto le suelo hacer, que es ¿qué es lo retro? ¿Cuándo algo se convierte en retro? Uf, complicado, ¿no? Complicado, pero a la vez yo creo que es el sentimiento que puede tener uno para considerarlo algún equipo retro, creo yo. Porque para mí retro es, por ejemplo, un Commodore 64, Ujú, pero ¿por qué no puede ser, por ejemplo, retro un ordenador, un 486? ujú, sí, También sí, lo es, ¿no? ¿Y una PlayStation 1? por supuesto. ¿Estaría en el límite o también sería? Claro, es que yo creo que esa pregunta se responde según la edad de cada uno. Si a un chaval nacido en 2000, pues una Play 1 va a ser retro, o a un chaval nacido en 2010, una Wii va a ser retro. Sí, lo único, exacto, pero por ejemplo, la Play 1 han pasado 25 años, Sí, de otro, por ejemplo, cuando el PC han pasado casi 40. O sea, 40. hay mucha diferencia de generacional. Pero yo creo que o sea, el principio de la informática, en los primeros juegos, los primeros desarrollos, va a ser algo como más visible, creo yo, como más puntual, como punto de partida, ¿vale? Mm. Desde el cual empieza todo. Y creo que ahí vamos a tener, por lo menos, algo más de visibilidad, creo yo. Pero bueno, Redco es lo que decimos. Redco va a ser todo lo que hoy en día no, por lo menos para mí, ya no vamos a que ya no se está vendiendo. Han pasado cierto tiempo, ha pasado ciertos años. Y bueno, la gente va a seguir hablando y va a seguir jugando con eso porque los aparatos siguen estando. O sea, no desaparecen todos y de repente dejan de haber. Incluso se hacen nuevas generaciones de esos equipos, consola mini, ¿no? Sí, La mini PlayStation, la mini NES, el mini Commodore 64, mini justo. Commodore, ¿no? O sea, se está retomando porque la gente lo demanda, porque quiere recuperar esos pasados y porque se sienten que a lo mejor de esa forma, pues recuperan una parte o un sentimiento de entonces que lo pueden seguir disfrutando hoy en día y divirtiéndose incluso igual o más que los juegos que hayan actuales. O sea, que no por eso va a ser ni mejor ni peor. Pues justo esa es la siguiente pregunta que tenía preparada, que es que, bueno, ahora Vale, ha pegado el boom el nuevo C64 Mini y el Maxi. Una nueva generación lo empieza a conocer este sistema gracias a esta reedición. Y bueno, si crees que esto ha sido un punto de inflexión positivo para el desarrollo homebrew, y qué futuro le ves al sistema Commodore 64. a ver, el tema del Mini, del Maxi, yo creo que ha sido un buen acierto. Primero, igual que el resto de minis, se ha hecho por tema nostalgia, creo yo, que es lo más habitual, por recuperar ese pasado, pero al mismo tiempo lo que está facilitando es que juegos tanto de entonces como juegos que se están haciendo hoy en día
nos den la facilidad para conectarlos a las teles actuales que tienen HDMI, Full HD, 4K, etcétera, etcétera, y nos da la facilidad de poder disfrutar de esos juegos. Es más, yo creo que es muy, muy acertado que aunque la gente a lo mejor no pueda tener un original, que desde luego como original lo vas a compararlo, no se puede comparar en ningún sitio. Pero bueno, hay alternativas, hay FPGAs, hay nuevas placas de Commodore, por ejemplo el 64 de la Amiga, nuevas fabricadas hoy en día que te las puedes montar, la puedes hacer, la puedes comprar, poner su carcasa, que también las venden, y tener un Commodore hoy en día, del 2020, comprado nuevo. Vale. ¿Vale mucho? Pues también va a costar mucho. Entonces no todo el mundo a lo mejor tiene acceso o va a gastarse ese dinero en comprarlo. ¿Una alternativa? Los minis, ¿vale? Entonces, si tú eres muy, no sé cómo decirlo, muy fanático, muy amante de ese sistema y no tienes el original, pero te gustaría tenerlo y no consigues ninguno, a lo mejor una alternativa muy buena es tener esas herramientas, ¿vale? Esos equipos nuevos de hoy en día. Pero si no, para poder recuperar y que incluso al mismo tiempo cualquier juego que se haga hoy en día, que se hacen, pero barbaridades. Mira, solamente de Commodore, creo que a día de hoy, lo estaba mirando antes, hemos superado ya la cifra de 27.000 juegos en la base de datos hechos de Commodore. O sea, Commodore 64 estoy hablando. ¿En qué fechas? Desde que salió. Desde... Desde que salió, una barbaridad. Pero este año, la lista que tengo publicada, nos lleva una barbaridad. El año pasado se hicieron también 100 y pico. O sea, son todos juegos actuales que están saliendo y que todos esos juegos, claro, si tú no tienes una máquina original, no puedes jugar. Si no tienes un emulador o no te quieres complicar con el tema de emulaciones que te resultan muy costosos, pues oye, está el mini en tu salón o el Maxi, no me refiero a una consola de estas, en tu salón del comedor con tu cable HDMI, lo conectas, plug and play, enciendes, y a jugar y a disfrutar, y el juego puedes disfrutarlo perfectamente. Y es que yo creo que son tecnologías que para mí son muy acertadas. Habrá gente, y de hecho hay gente que se queja, que no ve que no son, digamos, la mejor alternativa o la más idónea, que no son el perfecto color, que no son el perfecto sonido. Sí. Lógicamente no va a ser nunca ni el perfecto color ni el perfecto sonido, pero por una razón, no es la máquina original, pero sí permite jugar a los juegos de esa máquina, que es lo que intentamos, que la gente la conozca, que la gente potencie o que la gente descubra las posibilidades de una máquina, que luego si tiene la opción de poderla poner en una real, como en este caso, tengo aquí una real, oye, bienvenido sea si tiene la opción, y además le vas a disfrutar mucho más, le vas a disfrutar más del sonido y vas a disfrutar mucho más del vídeo. Pero bueno, si no, pues ahí está la alternativa. Digo yo, esto para un desarrollador, pues claro. le ha abierto la puerta a que si antes su trabajo lo iban a conocer 100, pues ahora lo van a conocer 1000. De hecho, hay distribuidores que se dedican a ofrecer juegos hoy en día, ¿no? Y la gente que ofrece juegos, ya cuando los ponen en sus webs o lo ponen en algunas webs que se dedican a distribuir juegos de desarrollo actual, de homebrew, etcétera, ya te lo ponen compatible con Commodore 64 Mini, compatible con C64 con Maxi. Ojo, C64, que no lo llaman Commodore, lo llaman C64. Sí, claro. ¿Vale? Pero bueno, es una opción más a abrir el campo a alcanzar más gente. Que también es verdad que mucha de la gente que tiene esos ordenadores tiene el original, cierto es, ¿vale? Pero bueno, los originales se pueden romper, costará más de reparar y esta tecnología que es más actual, pues bueno, es más difícil que se rompa, porque es más nuevo. Pero simplemente también puedes dar una alternativa. Y continuando con el tema del desarrollo, tú has desarrollado varios juegos, entre ellos, bueno, entre ellos uno para Desantraque que es Jaén, Dragon Age, Social War y Black Hole. No sé si últimamente has hecho alguno más. ¿Estoy actualizado? No, tengo un proyecto, pero bueno, está muy verde todavía. Pero la idea la tengo clara. Ahora falta pues poquito a poco, pero bueno, ahora como tenemos tiempo, estamos de cuarentena, pues ya veré si puedo aprovechar un poco y aplicar código. Sí, pero realmente los juegos, por ejemplo, los que he hecho yo, no están programados. Es decir, yo lo dijo y lo he dicho más una vez, yo no tengo conocimientos de programación, yo no sé programar. Pero estos juegos, por ejemplo, están hechos con un programa que se llama SEU, que es un maker, que está muy de moda, son programas que te ayudan a crear otros juegos, crear juegos sin aplicar código, que es perfecto. Lo que pasa es que en este caso lo que te deja ese código, ese programa es muy sencillito, ¿no? El acabado. Entonces, luego sí que con algún poco de conocimiento
o algunos tutoriales que puedas encontrar, puedes mejorarlo de tal forma que puedes hacer una presentación, puedes hacer una carrera especial, puedes hacer algunos trucos o algunas mejoras dentro del juego que originalmente no estaban y al final el resultado es un juego con un acabado profesional o semiprofesional, como quieras llamarlo, o sea, pero que tiene un muy buen aspecto. Sí. Y, por ejemplo, el juego de Sarkhangelheim, por ejemplo, el juego original está desarrollado con el motor de SU, pero son pequeñitos los camiones. Pero después de aplicar el truco y las mejoras que se hacen, con un pequeño código, lo que haces es que los agrandas. Ujú. Vale, perfecto. Problema que cuando tú diseñas en un píxel, aquí por ejemplo la pantalla que va en este lugar, y cuando agrandas está movida aquí arriba, ya la has cagado. Entonces, ¿qué pasa? Es que diseñar pensando que después se te va a agrandar es un poco historia, pero al final, sin saber programar, puedes hacer un juego. Y bueno, yo invito a que la gente lo descubra. De hecho, en la web yo tengo puesto algunos tutoriales para que la gente vea cómo se hace, cómo mejorarlos y que se pueden hacer cosas muy, muy, muy creativas y muy sencillas sin conocimientos. Después ya, si te pica algún anillo, ya buscarás información de cómo mejorar o preguntarás o lo que sea. Yo creo que es lo interesante. Y Sí, bueno, los juegos, te digo, los 4 que he hecho son de la misma forma. El primero fue el Black Hole, que bueno, la verdad es que tenía contacto con este tipo de maker. Y intenté hacer un juego en 3D con gafas de estas que te pones de sí, analítica. analiza. Más o menos quedó curioso, hay algunas zonas que se ven muy bien el efecto 3D. Y luego los otros han sido evoluciones o pruebas diferentes de que al final, bueno, el sumum fue el juego de Soccer War, que gustó mucho la originalidad, el concepto, Sí, sí, ¿vale? sí, a mí me gusta. Cómo aprovecho un motor de un motor de desarrollo de juegos que hay de disparos a ser un campo de fútbol que el que dispara es un balón, es un jugador. Sí, sí, sí. Y luego el otro, por ejemplo, el de Sarkhangelheim, que desde aquí le mando un saludo a Jorge, no sé si verá esto, al que era el community manager Sí, sí, sí. Seguro que sí. que, que bueno, que fue el quien, gracias a él pues hablamos y llegamos a hacer el juego este y pude hacérselo y quedó algo muy, muy chulo y que corre como la pólvora, pero que salió un poco que no sé, no era ni normal, vamos. Sí, sí, no, pero hombre, por la originalidad, por lo que ha supuesto de Saltranker Jaén en las redes. De ellos y un poco el tema que casaba muy bien, su humor que tienen con Sí, el tema del Redco, sí. no sé, que casó muy bien la cosa y a la gente también le gustó. Y bueno, salió noticias, medios de comunicación, lo de la televisión que comentabas antes, era en Canal Sur donde se comentaron lo del juego, que Sí. salió también, lo comentaron. Medios de comunicación de todo tipo, nacionales e incluso internacionales. O sea, yo Yo, flipaba. yo creo que fue un acierto total. Sí, pero, ¿ves? Pero, por ejemplo, esos detalles haces que al final consigas visibilidad y que la gente se dé cuenta de que hoy en día se siguen desarrollando juegos o aplicaciones o sistemas o hardware, software, lo que sea, pero para los ordenadores antiguos, que no están ahí olvidados. Y a lo mejor alguien que no tenía contacto con este mundo, porque a lo mejor tú y yo sí estamos más habituados a vernos todos los días temas de todo el retro y todo esto, pero Sí. gente que a lo mejor no tenía ni idea o no estaba ahí metida, de repente le salta la luz, pim, anda, si esto se está moviendo, voy a meterme por aquí. Y empieza a tirar del hilo y descubre que hay un mundo nuevo y vuelve a su pasado. Gente que no estaba ahí, pues se vuelve a meter. Sí, Y esa era mi intención. yo creo que todas estas acciones así, más de marketing que de otra cosa, sirven sobre todo para eso, para volver a descubrir a un público todo esto. Bueno, y ahora que estamos hablando de los juegos, ¿qué juegos de los últimos que se han desarrollado destacarías? Así de 2019-2020. Juegos hay una porronada. O sea, es complicado elegir un solo juego porque es que hay muchos. Es que hay muchos. Sí que es verdad que, por ejemplo, de los juegos actuales, a ver, hay uno, por ejemplo, que ahora mismo es uno de los más destacados, ¿no? De los más comentados en todos los lados, que fue el Sun Journey, ¿no? Primero porque ha logrado explotar al máximo lo que es el potencial de la máquina de Commodore. Fue del 2019, o final del 18, principios del 19, Mm. pero es un juegazo que yo lo recomiendo. Pero es que luego hay muchísimos más juegos que después de ese han salido y creo que merecen la pena. Yo, por ejemplo, tengo aquí anotar porque si no se me olvidarían, hay una barbaridad. Pero así como llamativos,
Y yo creo llamativos por el concepto y porque no estaban hechos. Te voy a decir, mira, el Mario Bros. Era un juego que no tenía Commodore, tenía una versión, pero que no era. Pues la versión de Mario Bros. Original la han convertido completamente a Commodore 64. Si tú quieres disfrutar un juego de Mario de Nintendo, oye, también es una opción, pero fíjate la curiosidad. A mí hay uno que me gusta, que es de este año pasado, que fue el Wolfing, además es un juego gratuito y que está muy bien, que tiene un colorido muy chulo y es una aventura gráfica. Hay una aventura gráfica, se me dio la pinza. Es un juego de plataformas, una aventura, quería decir, Sí. que al final tú tienes un personaje, que tu personaje lo puedes alternar entre persona o que se convierte en lobo. Entonces hay zonas del mapeado que tú como persona puedes pasar y zonas que como persona no, tienes que convertirte en lobo y son como la inventiva de estos tipos de juegos, ¿no? Para jugarlos hoy en día y además muy bien hechos con una calidad muy buena, que creo también en parte pues todas las mejoras que hoy tenemos con los PCs actuales, los ordenadores y demás, nos ayudan a hacerlo de una forma más fácil o más simple, pero que el desarrollo sigue siendo complicado, ¿vale? Que nadie se engañe. Pero sí que nos facilitan las herramientas de trabajo para simplificar la metodología. Antes de ir aquí con el ordenador ahí, tecleando y guardando y salvando y tal, y hoy en día con hacer capturas de situación que digo yo, se queda ahí almacenado, no tienes que hacer ningún guardador especial ni nada, y puedes retomar errores y recuperarlos, herramientas de comprobación, de testeo, mapeado, o sea, Sí, es lo que que quieras. ahora esto es un poco lo típico de que si pudieras volver a los años 80 con los conocimientos de 2020, ¿qué harías? O sea, estamos desarrollando, se está desarrollando unos conceptos de juegos que en los años 80 no existían. Sí que habían, pero sí que habían. Y de hecho, fíjate en algunos juegos de aquella época que yo me pongo en la piel de los programadores de aquella época, que algunos de esos juegos eran bestialidades. Mira, por ejemplo, el Creatures de Commodore 64. Es una pasada de juego. Es un juego muy visual, muy colorido, de plataforma, además muy entretenido. Y, y piensa en ese momento para hacerlo. O sea, dentro de la limitación que tenían, sabían explotarlo muy bien. Imagínate hoy en día esa gente, ¿cómo lo explota? Pues esa gente que de aquel entonces, hay por ejemplo una chica que yo sigo mucho en Twitter, que es Sara, que en su época era programadora, ha hecho juegos como el Neutron, o sea, juegos de nave de arcade, pero es una bestialidad, y lo presentó así como el que hacía una tortilla, o sea, que para ella era como coser y cantar, con la tecnología de hoy en día. Imagínate entonces la cabeza que tenía, que ahora hoy en día lo hace mucho más sencillo, y unos desarrollos que todos nos quedamos con la boca abierta, diciendo, ¿cómo puede hacer estas cosas? ¿Cómo puede hacer esto si no se nos ocurre? Pues bueno, esa gente de entonces, que ya tenía esa mentalidad muy abierta y sabía explotarlo muy bien, hoy en día se está explotándolo al máximo y si se meten a desarrollar, salen virguerías. El claro ejemplo de que lo retro no es retro, no se ha quedado en hace 40 años. Lo retro evoluciona y cada vez mejor. Sí, 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 sí. ¿Formato físico o ROM? Las dos. A ver, pues mira, las dos por un motivo. Por ejemplo, el formato físico queda muy bien, sobre todo nos gusta mucho el tema de los coleccionistas porque nos gusta tener una edición más cuidada y al mismo tiempo sirve como pago o como recompensa monetaria hacia la gente que lo ha hecho, ¿no? De alguna forma le está reunido el trabajo. El digital también se hace, lo que pasa es que el digital también hay mucha gente que lo pone gratuito, pero el digital, a mí lo que me gusta del digital es que hoy en día, por ejemplo, con el C64 Maxi, el Mini, el Commodore original 64, existen herramientas o desarrollos de hardware, ¿no? Mejor dicho, como el Tapuino, como el Easy Flash, etcétera, cosas que nos permiten utilizar lo que son los formatos digitales en un ordenador que no está preparado para ello. Entonces, ¿qué pasa? Nos facilita mucho el tema de cargas, que errores de cargas, que no hayan, que rapidez, etcétera. Entonces, todas esas ventajas que nos da el digital las podemos aprovechar para el tema del original, sí, pero con las ventajas de hoy en día. O sea, están los dos mundos unidos. Sí, poder jugar con el sistema original. Entonces, por mí, perfecto, primero, porque nos permite jugar al original de una forma mucho más simple, más sencilla y más cómoda, por decirlo así, a la hora de hacer cargas, etcétera. Y por otro lado, el tema digital nos permite
llevarlo a los PCs, que la gente lo pueda emular, que pueda jugar en un mini, que pueda jugar en un maxi, que pueda jugar en FPGA, etcétera. Entonces, yo creo que está muy bien. Después el tema físico y el tema digital, la diferencia también a veces es el tema. El físico, claro, lógicamente algo físico cuesta más dinero. La transición digital se están vendiendo en los dos formatos, los juegos de los dos, tanto en físico como en digital. Hay autores, como en mi caso, que los ponemos gratuitos, tampoco son grandes juegos, pero después sí que nos gusta a lo mejor sacar una pequeña edición de digital, perdón, de física, pues para gente que le gustaría tener esa parte de colección, como teníamos antiguamente todos los juegos nuestros en físico, y continuar teniendo esa colección. Yo creo que, por eso digo que las dos cosas tienen que estar, ¿vale? Tanto la digital como la ROM, en este caso, como lo que es la edición física. O sea, yo creo que son perfectamente compatibles una con la otra y las dos tienen que estar siempre. Vamos, para mí tienen que estar las dos presentes. A los que nos gusta tocar las cosas, descargar una ROM está bien, pero tener una cinta bien chula con su carátula, pues tiene un valor añadido, que nos trae a aquella época. Sí, cierto es, cierto es. Entonces luego después depende. Incluso en el tema de Commodore todavía, por ejemplo, el Commodore 64, Commodore Amiga está fácil, es un disco, ¿no? Pero el Commodore 64, encima tenemos varios formatos que podemos utilizar, que es la versión disco, la versión cassette, la versión cartucho. Pues para los tres hay emulación, ¿no? Para los tres hay hardware que le permite hacer los tres dispositivos, pero después, si tú quieres tener ese dispositivo en tu cassette, oye, pues ¿por qué no? Tener tu edición de cassette y queda además muy chulo y reproducir los tiempos de carga, los efectos de carga, el cassette rodando, etcétera. Y volver a... Es lo primero que he hecho ediciones físicas de cassette de mis juegos. En algunas... Sí, te lo decía por eso, porque un Dragon Hacker en cinta no es lo mismo que descargar. Sí, de hecho no sé dónde tengo la salida del juego. Bueno, la salida no, la edición del juego, la tenía por aquí. La tengo guardada. No, creo que la tengo aquí. A ver. No sé si se ve. Muy chulo, sí. Y bueno, este era el prototipo. Los que están terminados los tengo ya. Los tengo por ahí almacenados. Pero bueno, que se vea realmente que, pues eso, que al final... A mí me gusta, pero también que me gusta. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Commodore, sale tanta cosa que es una ruina. O sea, es imposible. Te digo, la base de datos de Commodore en juegos nuevos es una barbaridad y llega un momento que al final dependes de la economía y no todo el mundo ni todas las veces podemos comprar el formato físico. Pues cada uno, pues hay quien puede y quien no, ¿vale? Pero bueno, que de estar están. Está claro. Bueno, Retro Weekend. Nos la han cancelado. Iba a ser el 28 de marzo y nada, por culpa del bicho. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en Alcoy en la Retro Weekend. Bueno, por lo que has dicho, primero que lo han cancelado, pero lógicamente estamos en el tiempo que estamos y por desgracia hay que ser precavidos y creo que es lo mejor. Y bueno, cuando se pueda se volverá a hacer. Veremos si de la misma forma o que me que tomar porque en la Retro Weekend aquí se ha llamado a mucha gente. La última fueron más de 1.700 personas las que pasaron por allí. O sea, se dice pronto para un evento de este tipo. Lo que sí es verdad que el evento del Retro Weekend de Alcoy tiene matices, por ejemplo, que incluye mucha diversidad, ¿vale? Tiene conciertos de bandas locales, de aquí bandas locales que interpretan música de los 80. Luego hay concursos, cosplay, exposición, programas en directo, lo típico de cualquier evento, pero además digamos que está muy bien distribuido porque hay zonas de juegos de mesa, zonas de juegos de arcade, zonas de máquinas recreativas. Por ejemplo, el año pasado, como siempre, mejor dicho, la gente del Museo de Ibi, de arcade, Vintage, llevan sus máquinas allí para jugar. Yo llevo mi exposición de ordenadores de Commodore. La gente allí, pues eso, compra. Pero bueno, al final empezamos en el 2015, 16, 17, 18. Esta era la tercera edición, ¿no?
O la No, cuarta. esta va a ser la cuarta. ¿No? En 2016 sería la primera. Sí. En un centro juvenil que había aquí, que al final eran habitaciones separadas y bueno, más o menos, al final estaban, pues bueno, en ciertos momentos se llenó un poquito, pero es que iba creciendo, nos fuimos de ese local, de esa ubicación a otro mayor, que se quedó pequeño, y no, la última vez se fue en la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene un pabellón que es una pista multidisciplinar de baloncesto, que es bueno, más grande que una pista habitual, ¿no? Es una multidisciplinar, y está apretadísimo, o sea, que yo es una locura. Y realmente yo creo que a la gente les ha gustado el formato, pues eso, jugar retro, sobre todo, eh, por eso, venta, compra, consolas, ordenadores, arcades y un montón de actividades, sobre todo había muchas actividades, ya te digo, los conciertos, los concursos, los programas de radio, concursos de pintura para niños, de dibujar, concursos de disfraces, el cosplay. Ujú. Intentando recordar, pues, Sí, sí. pero yo tengo la imagen de estar en mi stand allí puesto y ver toda aquella gente por todos lados, como hormiguitas por todos lados moviéndose. O sea, es mucho y bueno, se echará de menos hasta que vuelva y esperemos que vuelva y se pueda hacer. A veremos las condiciones, ¿no? Que como estamos, pero bueno. Yo lo que vi es que estaba muy orientada a la familia, que podamos ir Sí, con sí, es los muy familiar hijos. eso. De hecho, yo tenía pensado ir a cubrir el evento, a hacer un vídeo sobre el evento y eso, y iba a irme con mis hijos y con mi mujer y todos para pasar allí el día. Y al final, pues mira, tendremos que esperarnos hasta que haya nueva fecha. Sí, sí, pero eso es muy familiar, porque de hecho allí mismo montaban un bar, o sea, era una barra, pero que te podías comprarte el bocadillo del día, la comida, tus papitas, etcétera, y quedarte a comer perfectamente, o sea, que está muy bien organizado todo, o sea, lo está pensado en todo, o sea, y lo que dices tú, para los nenes, los papás, eh, hasta la abuela si quieres, porque había hasta gente mayor por allí recordando sus tiempos, acompañando a los nietos y se pasaron todos bien. Muy bien, pues cualquier cosa que quieras añadir, aquí puedes hacerlo. Nada, ¿no? Pues más que nada, primero, darte las gracias por haberme invitado, ¿no? Por pasarme por aquí, por dejarme compartir un ratito contigo y explicar Nada, un poco esto. a ti. Y que bueno, que la gente, yo creo que lo que se trata, lo que intento yo con el proyecto Commodore Spain es que se abra al público, ¿vale? Que la marca Commodore, aparte de que, bueno, Commodore, mucha gente la conoce por el Commodore 64 o el Commodore Amiga, existe un mundo más grande de eso, ¿vale? Commodore tenía un montón de equipos, el 16, 64, el Big 20, el Plus, el Amiga, perdón, el Commodore 128, el Amiga 500, 600, 1200, Amiga 3000, 4000, ¿vale? O sea, una barbaridad. Y me dejan más de la mitad, ¿vale? Entonces, que lo que intento yo es que con el trabajo que intento hacer en la web, que la gente lo conozca, que sepa de qué es lo que había detrás, cómo se ha llegado y después una parte muy importante también es lo que se está haciendo hoy en día, sobre todo aquí a nivel nacional, ¿vale? Que a veces mucha gente pensamos que Commodore aquí no había y había mucho trabajo, de hecho se vendieron muchas unidades aquí en España y hoy en día sigue habiendo un sector muy grande que se dedica a generar juegos, a generar desarrollos, a generar software, hardware, etcétera, para lo que es como lo que era los ordenadores de Commodore, ¿vale? Porque Commodore como tal desapareció, ¿vale? Quebró la empresa y desapareció, aunque hoy en día hay legados de empresa que siguen estando por ahí, que hay marcas que han utilizado la marca de Commodore o su imagen o sus siglas para seguir vendiendo productos. No son oficiales, si tenían licencia, no, bueno, es una guerra que da para mucho, pero bueno, Ya. yo aquí lo que me dedico es sobre todo a aquel pasado. Pero bueno, y el tema presente, lo que intento es todas esas producciones nacionales que se hacen, de juegos de Commodore 64, de Amiga, de Plus, de lo que sea, intentar darles voz, que salgan, que se vean, compartirlas con todos, pero no solo eso, no solo juegos, también desarrollos. Aquí hay gente que es capaz de hacerte virguerías con un soldador, o sea, y te monta equipos, te repara equipos, y creo que todos ellos también aportan su arena. O gente que aporta, que yo siempre digo, como eres país abierto para todo el que quiera aportar su idea, o sea, su historia, su aportación de lo que quiera, pues explicar algo de un curso o explicar un curso, bueno,
tutoriales. Sí, un tutorial, aprender sobre, cualquier sobre, cosa. La restauración, que se están eso, haciendo, están salvando a muchas máquinas de ir a un contenedor. eso es. Y luego pues eso, que desde aquí que aporten y al mismo tiempo animarlos a que la gente pues siga sacando, siga trabajando en ello, porque es un hobby. Lógicamente esto es un hobby, nadie nos paga por ello. Pero intentamos compartirlo y al final todos ayudarnos. Y eso es la idea que tengo yo con Commodore Spain y que espero que siga así por mucho tiempo. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, que sé que no te gusta mucho todo esto, por hacer el esfuerzo y darte la enhorabuena por todo el trabajo que estás haciendo y por todo el que vas a seguir haciendo. A ti, Alejandro, por todo, por invitarme, por tus palabras y por estar ahí también estos días que chavo. Y muchísimas gracias a tu canal por permitirme un poquito, pues eso, que se conozca Commodore Spain, que conozcamos el trabajo que hay detrás, lo que se hace y todas las redes sociales que van alrededor de la imagen que he intentado montar. Que, por cierto, hoy me estaba acordando, y eso te lo digo a ti porque no lo he dicho todavía en ningún lado. A ver, exclusiva. Exclusiva no, que ayer creo que fue, o el 24, es el 6º aniversario de la web. No me digas. Sí, y mira, se me había pasado por completo y ir revisando fechas, digo, ahí va, creo que era ahora, y efectivamente. 6 años de web ya. 6 años. Pues Y felicidades también. Vamos a celebrarlo. 6 años, pero que ni acordarme, y en 6 años tienes la vista atrás y dices, ¿qué estaba haciendo? Y ves todo lo que llevas detrás acumulado y a veces me sorprende, digo, no puede ser. Sí. Los juegos, los libros, las aportaciones a la web, los vídeos, los tutoriales, etcétera, etcétera. La comunidad, sobre todo la comunidad que se ha creado alrededor, que es grandísima y que no tengo más que palabras a todos para darle las gracias. Y eso es lo que me interesa, dar las gracias a todos que están ahí detrás apoyando al proyecto de Commodore Spain y que aquí estoy para lo que haga falta. Pues muchas gracias. Te despido ya, que tendrás muchas cosas que hacer. Y, espero el día que nos veamos en persona. Igualmente, un abrazo. Otro para ti, adiós. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha parecido la entrevista? ¿Os ha gustado? Dejadme en comentarios todo lo que queráis y lo vamos comentando. También me gustaría que me dijeseis a quién más os gustaría conocer un poco más. Dejádmelo en los comentarios y ya sabéis, un like si te ha gustado este vídeo, suscríbete para apoyar al canal. En lascosasretro.com tienes un montón de información, bueno, un montón, poco a poco hay más. Por ahora hay poquito, pero habrá más. Puedes entrar, echar un vistazo a todo lo que hay y entrar en el foro para comentar pues todo lo que pues, te apetezca. Puedes poner ahí tus proyectos. Así que sin más, me despido de vosotros. Hasta la semana que viene con un nuevo vídeo y espero veros a todos aquí. Gracias. Adiós. Las cosas.